¿Qué debemos hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Dios te bendiga. 21 de junio llegamos al último mensaje de esta serie del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer para recibir el bautismo del Espíritu? Tal vez te estés preguntando si es un don. ¿Qué podemos estar haciendo nosotros? Tenemos que estar esperando solamente en Dios. No, así como la salvación, nosotros debemos estar haciendo algo para estar recibiendo la salvación, así como para ser libres debemos también estar haciendo algo, también para recibir el bautismo del Espíritu Santo debemos estar haciendo algo. Dios ya nos dio el Espíritu Santo. Ya nos dio el Espíritu Santo y ya nos dio los dones con el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que estar cumpliendo ciertas condiciones para poder estar manifestando ese don o tomando ese don. Y déjenme contextualizar la palabra don. ¿Bien? Don es un regalo, don es algo que ya dio Dios, que ya ofreció, que Él por su sacrificio, el sacrificio de su Hijo y por los méritos de su Hijo ya lo dio. Ahora nosotros debemos estar tomando eso. ¿Cómo nosotros recibimos la salvación que Cristo ya dio? La recibimos cuando alguien nos predica la palabra y cuando nosotros oímos a través de la fe. Así también los dones espirituales, cuando se enseñan y cuando se reciben por fe, se manifiestan en nuestras vidas. Por eso mismo enseñamos cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo algunos últimos puntos para estar cerrando esta idea en esta última serie, en este último mensaje de la serie. Primeramente, la experiencia es para todos los creyentes. Si vos estás pensando, tal vez no, yo no califico o esto es para algunos y para otros no, la experiencia es para todos los creyentes, dice la palabra de Dios. Ya fue anunciado y volvemos a repetir el pasaje de Joel, del profeta Joel, ya fue anunciado por Joel en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu Santo. Miren, aún que en el Antiguo Testamento se hacía división entre hombre y mujer. Miren lo que está profetizando acá el Señor a través del profeta Joel. ¿Bien? No va a haber diferencia. Van a estar hablando tanto siervos como siervas, tanto hijos como hijas, inspirados por el Espíritu Santo. Porque en definitiva el envase no es lo importante, sino lo que contiene el envase, ¿verdad? Y cuando uno habla siendo inspirado por el Espíritu Santo, el que está hablando es el Espíritu Santo y el envase, sea hombre, sea mujer, sea de cualquier raza, sea laico o sea un ministro religioso, es lo mismo. Lo importante es lo que contiene, no el envase. Así que la experiencia es para todos los creyentes. En el primer mensaje de Pentecostés, Pedro, cuando comienza a hablarle a toda la gente que se había juntado en la fiesta de Pentecostés, le dice esto en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa. ¿A quién les estaba hablando? A judíos de sangre y también prosélitos, o sea, personas que se sumaron a la religión judía, bien, pero que no eran de sangre judía, bien. Para ustedes, dice, es la promesa, y para vuestros hijos, para su descendencia. Y continúa diciendo, y para todos cuantos están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aún la NBI traduce para los extranjeros. La promesa del Espíritu Santo es para todos, así como la salvación es para todos. No hay algunos escogidos para salvación y algunos escogidos para perdición, sino que Jesucristo murió por todos, y todo el que recibe con fe el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, recibe la salvación. Y así el don del Espíritu Santo fue dado para todos, y todo el que recibe el don del Espíritu con fe va a tener la manifestación del Espíritu Santo. Para todos es la promesa. Si estás pensando que no calificás, ¿cuál es la única calificación que se espera? Ser creyente, creer.
El que cree estará viendo la gloria de Dios. Como segundo punto quería comentarte este domingo que o reafirmar esta idea, esta verdad. El bautismo es un don. El bautismo es un don. Y definimos hace un ratito que don es regalo. Hechos capítulo 2, versículo 38, el mismo discurso de Pedro. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 10, 45, en la ocasión con Cornelio en Cesarea. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Bien? Y Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y continúa hablando que vuelvan a ser restaurados. ¿Bien? Dice, entonces está hablando sobre el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que es un regalo que se está dando, que no es algo que se alcanza por méritos. Es un regalo que ya está disponible por los méritos de Jesucristo. Bien, el don no se otorga por méritos. A veces personas lo buscan con ayuno, con oración, y dicen, tengo que llegar a tal grado para estar recibiendo un don de parte de Dios. Y ese grado se llega a través de qué medios? Y a través del medio del ayuno, a través del medio de la mucha oración. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es bastante? Podemos decirle te puedo preguntar a vos, ¿cuánto es bastante estar orando? ¿Cómo puede estar midiendo Dios cuánto es bastante para una persona? ¿Qué medidas le va a poner a una persona para que esté tantos días de ayuno o tantos días de oración, y si llegan a esa medida, estar dándoles el regalo? Eso no sería un regalo, ¿no? Se estaría logrando por méritos, no se estaría dando como regalo, ¿bien? Como don. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo que no hay que ayunar y no hay que orar? No, por supuesto que no. Pero se hace con otro propósito, no se hace para conseguir un don, para conseguir un favor de Dios. Si nosotros estamos orando y estamos ayunando, es porque queremos más comunión con Él, porque queremos conocerlo más a Él, porque en su conocimiento también va a estar creciendo nuestra espiritualidad y vamos a ser más receptivos a las cosas de Él. Pero no estamos comprando nada. ¿Me explico? Entonces, el don del Espíritu no es por méritos, porque si no, no sería don. La oración y el ayuno no sirven como méritos, sirven para conocer a Dios, para crecer en la fe y tener comunión con Él. Si tenemos que nombrar algún mérito humano, y lo ponemos entre comillas la palabra mérito humano, ese mérito, ¿cuál sería? Fe, creer, mover nuestra voluntad a decir, estoy firme en la palabra de Dios. Y no voy a estar yendo de un lado hacia el otro diciendo, bueno, hoy creo que es de una manera, pero mañana no creo que es de esa manera. Hoy creo que se puede, que estoy firme en la salvación, mañana no creo que estoy firme. Hoy creo que puedo recibir el don y se puede manifestar la gracia del Espíritu en mí, mañana no creo eso. ¿Bien? Si hay algún mérito que se pueda estar nombrando humanamente, ese es la fe. Y la fe también está movida en conjunto, ¿no?, con el Espíritu Santo. Dice Santiago capítulo 1 versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe
no puede tener dudas. La fe que logra, la fe que alcanza, la fe que estira el brazo y agarra el don de Dios, el don de Dios, Dios ya lo otorgó a la iglesia, lo dejó allí en el medio de la mesa, ¿verdad? La fe es un brazo que se extiende y que toma lo que ya dio Dios. Dios no está diciendo lo doy o no lo doy. ¿Bien? El brazo que se estira es la fe que tiene que estar tomándolo. Los dones que dio Dios ya los entregó a la iglesia. Nosotros los vamos a alcanzar a través de la fe. ¿Y cómo llega la fe que alcanza, la fe que vence? Venciendo toda duda. Si hay alguna duda en tu mente, si hay alguna duda en tu corazón, no pienses que vas a estar alcanzando algo. Tenés que primero desechar todas esas dudas. Y no se desechan de una manera racional, repitiendo muchas veces, no, creo. No. Se hace de una manera sistemática. ¿No? ¿Cuál es la duda que tengo? ¿Por qué estoy dudando en esto? Bueno, voy a estar investigando hasta llegar a la verdad y cuando me encuentro la verdad me planto firme en esta verdad. ¿Bien? ¿Cuál es la próxima duda que tengo? Y no estar dejando blancos en el camino, hoyos en el camino. ¿Bien? Para que la fe pueda tener una carretera lisa, una carretera libre para poder estar transitando. Si hay duda en nuestro corazón, jamás podremos hacer la oración de fe. El mismo Santiago dice en el capítulo 5, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Bien? La oración de fe sanará al enfermo. La oración eficaz del justo. ¿Cómo se hace una oración de fe que sea una oración eficaz? Tenemos que quitar toda duda que esté en el camino. Porque si hay duda, ¿qué es la duda? Es lo opuesto a la fe. Es lo opuesto a la fe. Si vos te estás planteando que tenés una duda con respecto a algo que querés alcanzar por fe, eso justamente es lo opuesto a la fe y no vas a poder estar alcanzándolo. Entonces tenés que derribar esa fortaleza que se armó mentalmente, que está contraria a Dios y a la voluntad de Dios, derribar eso para que pueda la fe manifestarse plenamente. El bautismo es un don que, como todo don, se recibe por fe. El Espíritu ya mora dentro del creyente. Bien, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, entonces estamos hablando del bautismo que busca ¿quién? Alguien creyente. Esto no es para los no creyentes. Bien, el bautismo y el don del Espíritu es para el creyente. Entonces, las imágenes del Nuevo Testamento dan la impresión de que el Espíritu está fuera. Pero es una manera de decir, pero es una forma de decir. Él, por ejemplo, derramado. Derramado, la imagen es que es desde afuera, se está derramando sobre la persona. Bautizado en, la palabra bautismo es inmersión. ¿Bien? Entonces, bautizado en el Espíritu, como que estuviese sumergido en el Espíritu Santo. ¿Bien? Y después podés salir de esa inmersión. Entonces parece exterior. La imagen da impresión de estar afuera. Caer sobre, dicen otros pasajes. Venir sobre. Y si viene sobre, ¿qué quiere decir? Que está afuera. Bueno, son imágenes humanas que están explicando algo espiritual y algo divino. El Espíritu Santo ya está adentro del creyente, pero el bautismo del Espíritu Santo es una manifestación que sale la manifestación de ese espíritu que está dentro a través de la fe que va madurando, a través de la fe que va creciendo y que se va plantando y va caminando, va dando pasos de acuerdo a cómo va creciendo en la Escritura y en la palabra de Dios. Entonces tenemos esta imagen de que está desde afuera, pero no está desde afuera. El Espíritu Santo está dentro de todo creyente y a través de la fe va a estar manifestándose, a través de la madurez de la fe va a estar manifestándose, porque por supuesto necesitaste fe para que el Espíritu Santo esté dentro de tu corazón, si no, no serías un cristiano. Un cristiano no existe sin fe, pero esa fe tiene que ir madurando. Si vos te analizás, podés estar viendo que hay cosas que ya crees y estás firme y hay otras cosas de la palabra que se te cuesta creer y te dificultan creer. Te puedo decir, ¿estás listo para el martirio? Y tal vez
me puedas decir, no, y entonces no sos cristiano. Y sí, soy cristiano, y entonces nos encontramos en una dicotomía ahí de pensamientos, ¿bien? Y podríamos decir, alguien radical puede decir, entonces no tenés fe, no sos salvo. No, la fe va madurando, ¿bien? Y la fe que te introdujo en el camino es esa misma fe que tiene que ir madurando y te va a llevar a crecer en el andar en el espíritu, y ese andar en el espíritu no solamente son manifestaciones espirituales de poder y de milagros. El andar en el espíritu es una vida de caminar en el espíritu, es una vida de estar sensible a Él, sensible al Espíritu Santo, y aún saber qué decisiones estar tomando, cómo tomar decisiones, qué hacer en la vida, a qué dedicarme en la vida, cómo vivir el día, cómo poder amar a todos los que me rodean, andar en el Espíritu. Es mucho más que milagros, pero también incluyen los milagros, incluyen las manifestaciones sobrenaturales. Y de esto es de lo que estamos hablando. El Espíritu mora en el momento del arrepentimiento y la fe, ¿no? Dice 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Bien? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por eso mismo, todo el que lo confiesa Señor a Jesús tiene el Espíritu Santo, pero tiene que estar quitando esas dudas en definitiva, esas dudas vienen por no comprender todavía tu identidad en Cristo Jesús, por no comprender todavía tu herencia en Cristo Jesús, que sos parte de la familia de Dios, el potencial que tenés como hijo de Dios, que podés, aunque vos te veas chiquito, aunque te veas chiquita, que podés estar caminando como Jesucristo caminó en esta tierra, con el poder del Espíritu Santo, y así como lo hicieron los apóstoles y tantos hombres de Dios. Entonces, cuando dejamos de vernos limitados y vernos por cómo éramos antes y ponemos nuestra mirada en cómo dice la palabra que somos ahora, y creemos lo que dice la palabra que nosotros podemos hacer, ¿bien? Jesús dijo, cosas mayores harán. Estas cosas que yo hago las harán, y aún mayores, dice en el Evangelio de Juan. ¿Bien? Si nosotros creemos por lo que dice la verdad y no lo que dice nuestra mente y no lo que dice nuestro pasado, si nosotros creemos por lo que dice la verdad, vamos a estar quitando las dudas del camino y vamos a estar comenzando a andar en el Espíritu. Entonces vemos que el Espíritu ya mora, pero estamos hablando de esta obra adicional que, como decimos, es la exteriorizar el Espíritu Santo que ya tenemos por empezar a crecer en esta fe apuntada a lo sobrenatural, estamos hablando, ¿no? Es la manifestación externa sobrenatural de la presencia interna del Espíritu Santo. Otro puntito que quería tocarte en este último mensaje sobre el bautismo del Espíritu es que la apertura y la expectación facilitan la recepción del bautismo, facilitan la manifestación del Espíritu Santo. Dios no bautiza en contra de la voluntad de las personas. La rendición, la disposición a someterse a Él es lo primero que debemos tener. Creer es lo fundamental. Creer que si Dios dice que debe ser así, es así. Y no podemos estar buscando excusas o no podemos estar justificando lo que no pasa de acuerdo a la palabra de Dios, tratando de buscar versículos para acomodar la Biblia a nuestra experiencia, sino que nuestra vida tiene que acomodarse a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que debemos estar andando en el Espíritu, y ese andar en el Espíritu incluye andar en amor, y ese andar en el Espíritu incluye andar en poder divino, en poder de Dios. Y ese andar en el Espíritu incluye que hay una experiencia inicial de esta manifestación externa del Espíritu, que es el recibir el bautismo del Espíritu Santo, manifestándolo en nuevas lenguas y también hablando con inspiración divina. Entonces el que recibe debe aprender a cooperar con el Espíritu Santo. ¿Bien? Dice Hechos capítulo 2 versículo 4, y comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Bien?
según el Espíritu que les daba que hablase. Hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Hablaron inspirados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en ningún momento tomó sus lenguas, anuló su voluntad y comenzó a hablar como si fuesen poseídos. ¿Bien? Entonces, saquémonos de la cabeza esa idea de va a tomar, estoy esperando que el Espíritu Santo venga, anule mi voluntad y comience a hablar de parte mía, de parte de Él, ¿no? Pero a través de mis miembros. No. Pablo lo dice en Corintios también. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. También poniéndoles un poco de orden, porque había una mala interpretación también diciendo, bueno, cuando viene la inspiración divina, mi voluntad queda anulada. Entonces yo lo que diga es del Espíritu. Y así podían decir cualquier barbaridad o empezar a juzgar a gente, ¿no? Y cuando alguien los corregía, decían, no, yo estaba profetizando, estaba tomado por el Espíritu, en realidad no era yo. ¿Bien? Y Pablo, ¿qué está diciendo? El espíritu de los profetas está sujeto al profeta. ¿Bien? Y la palabra de Dios y la inspiración no puede estar en contra de lo que es la palabra de Dios, porque es el mismo espíritu. Entonces no creamos que el Espíritu Santo va a estar forzándonos contra nuestra voluntad. Entonces tenemos que tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Tenemos que estar cooperando con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trae una impresión, trae una inspiración, bien, a nuestro corazón, a nuestra mente, ahí tenemos que estar cooperando, hablando como nos está inspirando ese Espíritu. En Lucas capítulo 11, versículo 13, dice el Señor: si pues ustedes siendo malos, o sea, por naturaleza el humano no es bueno, ¿no? Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, saben dar buenos dones, saben dar cosas lindas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más Dios, que es perfecto, o sea, los humanos imperfectos dan cosas buenas a sus hijos? ¿Cuánto más Dios quiere estar dando el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora miremos un poquito el contexto. Desde el versículo 8 dice, les digo que aunque no se levante para dárselos por ser un buen amigo, está contando una parábola sobre la oración y sobre la perseverancia. Dice, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesiten. Y escuchen esto, versículo 9. Yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Esta es la verdad. Esta es la palabra de Dios. Esta es la única verdad. Entonces, no podemos decir, yo no hallé, a mí no se me dio, y estar buscando un justificativo bíblico para estar diciendo, no, a algunos no se le da. No, nos tenemos que estar acomodando a la verdad nosotros. Si no recibimos, si no se nos dio, es porque no pedimos como dice la palabra. Dice, pidan. ¿Y cuál va a ser el resultado de pedir? O sea, de pedir con fe, de pedir no dudando. ¿Cuándo va a ser el resultado? Y se les dará. Si decimos no hallo, yo estoy buscando más de Dios y no encuentro. Si la palabra dice, al que busca, encuentra. Busquen y hallarán. No podemos estar diciendo, no, yo estoy caminando en la plenitud de vida, pero no hallo, no encuentro. Porque estamos en contra de la verdad. El que pide, recibe. El que busca, encuentra, halla. Y al que llama, se le abre. Este es el contexto en el cual está diciendo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que en este contexto nos está diciendo, busquen, quítense las dudas,
Quítense las dudas, saquen las dudas que son lastre para su vida, que son una carga para su vida y que no los dejan alcanzar la meta. Busquen y van a estar hallando. Busquen de todo corazón y estarán hallando. No estén buscando justificaciones para la esterilidad, para la frialdad. No estén buscando justificaciones para la falta de fe y para la duda, para estar apoyando la duda. Busquen para plantarse en la verdad. Busquen y van a estar hallando que la verdad es una sola y se tiene que cumplir la palabra de Dios. Si no se cumple la palabra de Dios, ¿quién se debe mover? ¿Nosotros debemos mover la palabra o nosotros nos debemos mover y acomodar a como dice la palabra? Por supuesto que nosotros somos los que nos debemos mover. La palabra está fija, firme, permanente. La palabra está establecida en los cielos y la palabra va a permanecer por siempre. Así dijo Jesús, cielo y tierra pasarán. La palabra es más firme que la computadora que tenemos acá, que el teléfono que tenemos acá. La palabra es más firme porque todo esto se va a destruir. Este envase, este cuerpo se va a destruir. Todo lo que estamos viendo va a ser quemado, va a ser destruido todo. Van a pasar los cielos y la tierra, pero la palabra está establecida en los cielos y va a estar para siempre. Así que nosotros debemos movernos a la palabra de Dios. Nosotros debemos conformarnos a la palabra de Dios. No con nuestra idea conformar la palabra a lo que nosotros creemos. Debemos conformarnos a la palabra de Dios. Entonces, apertura y expectación facilitan esta recepción. El anteúltimo punto que quería compartirles, la imposición de manos no es necesaria. ¿Bien? Hechos demuestra tres ocasiones en las que hay imposición de manos. Con los samaritanos, en Hechos capítulo 8, versículo 17, entonces cuando llegó Pedro y Juan, imponían las manos, dice, y recibían el Espíritu Santo. También el acontecimiento de Pablo cuando llega a Damasco y manda el Señor a Ananías en el capítulo 9, 17 de Hechos. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Bien? Poniendo sobre él las manos para que sea lleno sobre el Espíritu Santo. El otro acontecimiento que cuenta Hechos es en el acontecimiento de los 12 hombres, de los 12 creyentes de Éfeso. En el 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bien, si vemos esos tres pasajes decimos, bueno, entonces se necesita, es imprescindible, es sumamente necesario que se estén imponiendo manos para estar recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Pero no se pone como requisito, en ninguna carta tampoco se pone como requisito, aunque vemos que Pablo le dice a Timoteo que fue por imposición de manos también que le fue transferido el don. Pero en la casa de Cornelio, por ejemplo, Hechos capítulo 10, versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, no había terminado de predicar, no había terminado su mensaje, así que no podían estar orando y ministrando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los otros judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, sin palabras, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces vemos en este caso que no fueron impuestas las manos y aún así fueron bautizados en el Espíritu Santo, cayó el don del Espíritu sobre ellos. Y por último quería compartirles que hablamos de un bautismo pero de muchas llenuras. Que recibas el bautismo del Espíritu Santo no es la graduación de nada, sino que es un comienzo, ¿no? Es un comienzo. Pablo anima a seguir siendo llenos continuamente.
Esta es la idea que nos da en el griego, en el idioma que fue escrita la carta, ¿no? En Efesios capítulo 5, versículo 11, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, continuamente llenados, ¿no? Sean llenos continuamente del Espíritu Santo. ¿Cómo? Sé lleno del Espíritu Santo continuamente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, andar en el Espíritu. En definitiva, no estar enfocada nuestra mente en las cuestiones del mundo y en los problemas del mundo, aunque sí los conocemos, los sabemos, pero no los sabemos para estar llorando, para estar lamentándonos con el mundo, para estar mirándolos desde abajo, desde la imposibilidad, sino que los miramos desde arriba. Los miramos desde el lugar que la palabra de Dios nos dice que estamos, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, aún en medio de dificultades, estar gozosos, cantando, alabando, adorando, orando en el Espíritu, dice, utilizando las lenguas para ser edificados espiritualmente, estar motivándonos los unos a los otros con la palabra de Dios. Cuando uno da, recibe. ¿Bien? Más bienaventurado es dar que recibir. Dad y se os dará, la ley de siembra y cosecha. Cuando vos estás dando y estás animando a otros, adivina que recibís. Por supuesto, el ánimo, la fortaleza del Señor. ¿Bien? Estarás siendo renovado en el Espíritu, continuamente llenos, no apocados, no frenados porque nos encierran, nos acosan los problemas de este mundo, sino que nosotros a través del Espíritu Santo venciendo todo temor y orando para que se manifieste la gloria de Dios en ello. Muy bien, esta es la idea que da un poco Efesios, ¿no? Pablo a los Efesios. Luego a Timoteo le dice, aviva la llama del don que hay en ti. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos entender a través de este pasaje que Timoteo se sentía un poco apocado, ¿bien? Poca cosa. Timoteo se sentía un poco con cobardía, sin poder, seguramente lo estaba sobrepasando algún problema. ¿Y qué le aconseja Pablo? Avivá el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? ¿Cómo se tiene que manifestar? Se tiene que manifestar con poder, con amor y con dominio propio. Bien, y quiero terminar con esta idea, con Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando un poquito el contexto, les cuento cuando Pedro va al templo con Juan y sanan al cojo que estaba en la puerta del templo y esto les trae un problema, los llevan al Sanedrín, los meten presos, luego los golpean y luego les prohíben hablar del nombre de Jesús y los dejan libres. Ellos, en vez de estar diciendo vamos a sujetarnos a lo que nos dijo la autoridad gubernamental, ¿bien? Aunque sea opuesto a lo que dice la palabra de Dios, no dijeron eso, sino que dijeron, juzguen ustedes si es necesario que los obedezcamos, si es justo que los obedezcamos a ustedes o que estemos obedeciendo a Dios. Entonces, ¿cómo oraron ellos? Dice Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas, ¿bien? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bien, no estaban orando diciendo ayúdanos a acomodarnos al pedido que nos hicieron, sino estaban orando ayúdanos, Señor,
a través de señales, de milagros, de prodigios, lo que vos prometiste que estarías haciendo, y danos denuedo. La palabra denuedo habla de una manifestación sobrenatural. Hablar con una capacidad sobrenatural la palabra, que sea inspirada por el Espíritu Santo. Bien, que no pueda ser refutada esa palabra, porque viene del Espíritu, así como hablaba Jesús, que hablaba con autoridad y hablaba con denuedo. Bien, ¿y qué pasó cuando terminaron esa oración? Y cuando terminaron la oración, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que vemos quiénes fueron todos los que fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos decir, los que fueron llenos en Hechos capítulo 2, los 120 del aposento alto, más algunos que seguramente estarían sumados ahora de los 3000 que se habían convertido en la primera predicación de Pedro. ¿Bien? Así que todos fueron llenos otra vez más del Espíritu Santo. Un bautismo, muchas llenuras del Espíritu. Esa es la manera en la que debemos vivir, llenos del Espíritu Santo, no llenos de las cosas del mundo, no llenos de las noticias del mundo, sino llenos de la palabra de Dios. ¿Bien? Sí conociendo las noticias, pero no perdiendo el lugar que tenemos en el Espíritu. En Efesios nos dice Pablo que estamos sentados con Cristo en los lugares celestes. Bien, no vean los problemas desde abajo como gigantes, sino mírenlos desde arriba, porque están por sobre los problemas, porque son hijos de Dios. Un bautismo, muchas llenuras. Amados, Dios los creó para más. Dios los creó por amor y para amor. Dios los creó para que caminen como su Hijo Jesucristo. No se conformen con menos, no caminen con menos, no caminen con la mirada puesta en algún predicador o en alguien famoso del pasado o en algún padre de la iglesia o en algún teólogo o en algún televangelista o en algún youtuber evangelista. No hay otro ejemplo que no sea Jesús. No pongan su mirada más baja que Jesús. Ese es nuestro ejemplo. Él vino a caminar en esta tierra para que sigamos sus pisadas. Así que debemos caminar como Él. Él amó. ¿De qué manera amó? Amó perdonando pecados, amó llevando a la palabra y animando a través de la palabra, amó predicando del reino, amó ayudando a los necesitados. Cuando había un necesitado, veíamos también algunas ideas que dan los evangelios sobre Judas, que llevaba la bolsa, que da a entender que ayudaban a los necesitados, le daban a los pobres, también ayudaba de esa manera, pero no solamente era una obra social, sino que vino a romper todas las obras del diablo, todas. El hambre, también la pobreza de espíritu, pero también la enfermedad, pero también la opresión espiritual. Y ese es el poder que le daba el Espíritu Santo para estar levantando muertos, para estar sanando enfermos, para estar echando fuera demonios. Ese es el poder que nos da a cada uno de nosotros. Dios quiere que caminemos como hijos suyos, como el ejemplo de nuestro hermano mayor, Jesús. Bien, no te conformes con menos. Debemos caminar como Jesús. Debemos amar como Jesús, llevando la palabra, aconsejando, levantando, animando, exhortando, proveyendo a los que necesitan comida o a los que necesitan abrigo, pero también sanando al enfermo, echando fuera demonios y resucitando muertos. Ese poder está disponible para todo aquel que cree. Vamos a estar haciendo una oración. Amado Dios, yo te pido a través de estos mensajes, Señor, de estos 4 mensajes de esta serie, te estés manifestando en la vida de mis hermanos, Señor, que los que tenían dudas, Señor, esas dudas puedan ser disipadas y que los estés llevando, Señor, a enfocarse cada día más en tu Hijo Jesucristo, Señor, a que Jesús sea el único modelo, mi Dios, estés llevándolos a más, Señor, para que puedan amar de una manera más completa, Señor. También a través de la extensión de la predicación de tu palabra, a través de la ayuda, Señor, material, pero también que puedan estar rompiendo las obras del diablo, Señor,
cuando se presenta alguien con enfermedad o con una opresión espiritual, Señor, o aún la muerte, Dios mío. Tu mano de poder, Señor, se esté manifestando. Tu mano de poder se esté manifestando y estés multiplicando, Señor, a tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, Señor, en tu iglesia. Llévanos a más, Señor, y lleva a mis hermanos a más, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, no se conformen con menos, con la mirada puesta en Jesús. Él es nuestro ejemplo. Muy buena semana. Dios les bendiga mucho.